Experiencia de la hermana Andresa, diciembre 19 del 2022. Prepárate, oh iglesia. Gracia y paz, mis amados hermanos. Voy a contar mi experiencia que yo tuve. Y yo estaba orando de rodillas, clamando al Señor y llorando. Entonces en aquel momento yo miré una luz muy fuerte, bajando dentro de la iglesia. Yo sentí que era el Señor. Después fuimos a la rueda de oración, a la hora de mover. Yo no paraba de llorar porque yo sentía intensamente la presencia del Señor en aquel lugar. Y después la apóstola vino y ministró sobre mi vida. Y después aparecieron los ángeles del Señor y yo les hice la pregunta. Luego ellos me llevaron y yo entré, hermanos, en la sala del tratamiento, en donde yo estaba allí acostada, y el ángel del Señor renovaba mis fuerzas y me daba un corazón nuevo. Y él decía que el Señor estaba abriendo mi mente y dándome sabiduría y entendimiento sobre el mundo espiritual. Y luego el ángel me llevaba y yo tuve un encuentro con el Señor y yo me quedé maravillada allí. Yo me arrodillé delante del Señor y el Señor me decía así: hija mía, yo soy con nostalgia. Es aquí que yo te quiero, en mi casa, en mi presencia, buscándome. Y el Señor comenzaba a hablar conmigo. Y Él me decía así: ¿por qué temes a los hombres y no a mí? Y Él me decía así: ¿acaso no soy yo quien guardo la salida y la entrada de ustedes? Y Él me decía así: yo soy el Señor y estoy en la frente de la vida de ustedes. Entonces el Señor me decía, algo, hermano, sobre la vida de algunas personas, al cual Él me pasaba algo para pasar ese recado. Y luego después de que Él me hablaba, me decía el recado, Él me mostraba algo en aquel momento, que en aquel momento para mí fue desesperador. Fue un momento de pánico que yo miré. En aquel momento yo miraba, hermanos, como que si fuera el fin del mundo. Yo miraba guerras, bombas cayendo del cielo. Yo miraba personas muriendo, muchas personas gritando. Eran muchas personas pidiendo socorro. Y Él me decía así: ¿estás mirando eso? Y yo le decía sí. Y Él me decía: es necesario, hija, que eso acontezca para que mi palabra se cumpla, pero todavía no es el fin. Y Él me decía una vez para mí: es necesario que eso acontezca, porque yo voy a regresar. Prepárate, oh iglesia. Y Él me decía que no era tiempo de parar, no era tiempo de esconderse en nuestras casas. Él me decía así: no es tiempo de que se escondan, no es tiempo
Y él me decía así: yo los quiero a ustedes aquí en mi casa, quiero a ustedes buscándome, clamándome a mí, porque soy yo el Señor en la vida de ustedes, y soy yo quien voy a guardar a ustedes de todo el mal. Y yo le decía: amén, Señor. Después que el Señor me decía eso, y yo miraba, hermanos, un gran león blanco, lindo, lindo, que nunca había visto, nunca lo había visto. Fue la primera vez que yo lo vi y me quedé maravillada. Y yo entré en aquel momento en adoración, enfrente del Señor. Y luego después, el ángel me llevaba, y yo vi un hombre mirando a mi dirección, y yo reconocí a aquel hombre porque yo ya lo había visto a él una vez. Y él me decía así: ¿te acuerdas de mí? Y él me decía: yo soy Gideón. Y yo le dije que sí. Y en aquel momento me alegré, porque es una persona en la Biblia a cual yo me identifico. Y él comenzaba a hablar bien así: el Señor me escogió para estar en la frente de una guerra, y yo tuve miedo, pero yo fui e hice la voluntad del Señor, y el Señor me dio la victoria. Y él me decía así para mí: yo me sentí el menor, yo me sentía incapaz. Y él me decía así también: ¿Usted se siente incapaz? Yo le decía que sí, que yo me sentía incapaz, y muchas de las veces de estar en la frente de una guerra. Y él me decía así: no pienses eso. Y él me decía así: el enemigo sabe cómo tramar en la mente de los guerreros, en la mente de aquellos que el Señor escogió. Y yo le dije: es verdad. Y él me decía así: no pares, porque el Señor le va a dar la victoria a su pueblo. Y después, hermanos, el ángel del Señor me llevaba hasta la sala de armaduras, y yo era revestida con las armaduras del Señor, y me enfrenté en una guerra tremenda, hermanos, por mi vida y vida de los hermanos. Había dos demonios muy grandes, y uno era el destruidor y el otro era el demonio del esfriamiento, en la cual está actuando en la vida de algunos hermanos. Y el otro, él estaba entrando para destruir. Y el Señor me llevaba para guerrear por la vida de los hermanos. Y esa fue mi experiencia. Amén. Palabra de los apóstoles. Gracia y paz, pueblo de Dios. Aquí quien les habla es el apóstol Juscelino Alves. Quiero comenzar mi comentario acerca de esta experiencia con una palabra que está ya en Isaías, capítulo 49, versículo 15, que dice así: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar que compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ésta se olvide de él, yo no me olvidaré de ti. Versículo 16. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Amén, amados hermanos. Gloria a Dios. Qué experiencia bendecida, cosa tremenda, cosa maravillosa. Ya estamos casi 3 años que el Señor habló con nosotros acerca de la sana doctrina. Casi 3 años que el Señor comenzó a arrebatar personas aquí, y eso nunca más paró. Hemos continuado orando todas las madrugadas. Estamos continuando haciendo la obra del Señor Jesús. Y el Señor ha arrebatado. El Señor ha hecho cosas maravillosas.
Y no hace mucho tiempo el Señor le dio el don de arrebatamiento a su hija Andresa, quien está relatando esa experiencia. Amén, amados hermanos. Estamos viviendo tiempos de guerra, guerras espirituales tremendas, guerras contra frieza, contra el pecado, contra Satanás y los demonios. Y esa guerra muchas veces ha saltado el ámbito espiritual, invadido tanto en lo físico, el reino físico, y los hermanos ahí en donde viven, la hermana Andresa, están pasando por guerras tremendas. Actualmente estamos en diciembre de 2022 y muchas veces han dejado de venir a la oración o ir a la iglesia debido a esas guerras, a esas luchas, debido a la violencia, debido a la peligrosidad del área. Yo siempre digo a los hermanos que vienen fuera que la zona este de Manaus está situada el área más peligrosa de Manaus, pero es el lugar excelente, mejor para que la iglesia esté conquistando los traficantes, conquistando los perdidos. Amén, amados. Personas envolvidas en drogas, pero infelizmente hay muchos casos de robo, asesinatos, y el Señor Jesús ha guardado, el Señor Jesús ha protegido, y el Señor Jesús también ha mostrado que Él es Dios. ¿Verdad, apóstola? Y para la honra y gloria del Señor Jesús, los hermanos que llegan afuera, llegan aquí bendecidos, andan en la calle, Dios opera, Dios arrebata, Dios da visión y revelaciones, y usted ve la experiencia de la sierva del Señor, que entró en la guerra. Es una guerrera del Señor, ¿verdad, apóstola? Y el Señor ha usado a ella, así como ha usado a los esposos de ella. Amén, gloria a Dios. Es una experiencia linda, en la verdad. Yo veo la misericordia de Dios en todos los sentidos, porque ella viene a la oración. El Señor la restauró y la llevó a un encuentro, una experiencia profunda. Y así, y en el final hay una alerta del cuidado de Dios para nuestra nación en el arrebatamiento de ella, y Él habla sobre la guerra también, y la gente se alegra con Dios porque el Señor tiene cuidado con sus hijos, y de la forma del Señor los está trayendo a la posición, porque no deberían de haberse salido. Como el apóstol dijo, es una zona de riesgo donde las personas mueren y son robados. Y ellos prácticamente no salían de la casa, y el Señor permite esa experiencia que ha despertado, y esa fue una bendición muy buena, y en eso yo veo el cuidado que el Señor tiene, y el Señor cuando entrega un don quiere que sea útil, y yo estoy muy feliz con ese arrebatamiento, que fue algo lindo y precioso que el Señor reservó para la hija de Él. Amén. Eso es marca de quien ora, marca de quien busca, marca de una iglesia que está perseverando. La Biblia dice que los que perseveren hasta el fin serán salvos. Entonces necesitamos ser perseverantes en medio de las crisis, en medio de los contraataques, de las guerras. Y muchas veces de nuestro físico lo siente, y verdaderamente que el Señor nos da valor en la angustia, y el Señor ha cuidado de todas las cosas, y en eso me alegro en Dios, que Dios cuida a su iglesia como su novia. Amén, gloria a Dios. Es tiempo de guerra, tiempo de lucha. No pares de luchar, no pares de guerrear, no pares de clamar, no pares de orar, no desistas, porque el Señor viene, el Señor está regresando. Amén. Vamos a orar, apóstola. Señor, mi Dios y mi Padre, te presento cada siervo, sierva, hijo, hija que oyó esta experiencia, que llegó hasta aquí en el momento de oración. Padre, que tu gracia cubra, que tu amor cubra a tus hijos, que tu protección. Tu palabra dice, por multiplicarse la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, y que podamos estar cada día confiando en ti, cada día estar andando en el centro de tu voluntad, andando cada día más, envolviéndonos en tu obra y experimentando lo sobrenatural, Señor. Bendice a tus siervos. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén.